Saludos a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicar cómo crear una store en Vue utilizando Pinia. Este vídeo tiene una introducción teórica, luego mostraré en código cuál es la estructura de una store de Pinia y por último haremos un pequeño CRUD para practicar lo aprendido. Vamos a empezar hablando de algo crucial en Vue, cómo se comunican los componentes entre sí y cómo manejan el estado. Cuando construimos aplicaciones, manejar el estado puede complicarse rápidamente, pero tenemos aplicaciones que nos hacen la vida más fácil, como es el caso de Pinia. Vamos a ver los tipos de estado que existen. En primer lugar, tendríamos el local state o estado local, en el cual cada componente tiene su propio estado. Por ejemplo, variables definidas dentro del componente y que son accesibles únicamente desde dentro del componente. En este gráfico podríamos ver una representación de varios componentes y cómo cada uno de ellos tiene su estado definido dentro de sí mismo. Un ejemplo sería una entrada de un formulario o una animación específica cuyos datos solo afectan al propio componente. El siguiente tipo de estado sería ya el estado jerárquico o hierarchical state, en el que los componentes pasan y comparten datos entre padres e hijos. Aquí en el gráfico tenemos una representación jerárquica de componentes y la única manera de que un componente padre pase componentes a sus descendientes, ya sean hijos o abuelos, es a través de propiedades. Es decir, para comunicar un padre con un abuelo, habría que pasar las propiedades del padre al hijo y luego del hijo al abuelo. Este modelo de estado se complica notablemente conforme nuestra aplicación va creciendo. Por lo que si tienes muchos hijos, que a su vez tienen hijos y estos otros hijos, etc., va a llegar un momento en el que va a ser muy complicado gestionar el estado de la aplicación. Por último, tenemos el estado global o global state, que lo que hace es guardar todos los datos que se necesitan a través de la aplicación en una store centralizada. Esta store es accesible desde cualquier componente de la aplicación y además es reactiva, es decir, si algún dato cambia dentro de la store, los componentes en los que se esté utilizando ese dato se actualizarán automáticamente. Este es el modelo más avanzado y el más escalable, y este es el modelo que utiliza Pinia, permitiéndonos manejar el estado global de forma eficiente y sencilla. En cuanto a las stores, una store básicamente es un lugar centralizado, como hemos dicho, donde podemos guardar y gestionar el estado global de nuestra aplicación. Por ejemplo, si estuvieras construyendo una tienda online, probablemente querrías tener un carrito de compras y que los productos y la información de usuario estén disponibles desde cualquier parte de tu aplicación. Para este tipo de casos es donde utilizamos una store. Guardamos los datos centralizados, permite compartirlos entre cualquier componente y, como ya hemos dicho antes, es reactiva. Si algo cambia en la store, los componentes que dependen de esos datos se actualizan automáticamente. En Pinia, crear y usar una store es bastante sencillo. Básicamente hay tres conceptos que tienes que aprender, que son el estado, las acciones y los getters. El estado son los datos que queremos gestionar en nuestra aplicación. Las acciones son los métodos para modificar esos datos, como por ejemplo sería agregar un producto al carrito. Y los getters son como las propiedades computadas que usaríamos para obtener datos derivados del estado. Pero no te preocupes ahora porque esto ya lo veremos más adelante cuando construyamos nuestra store con Pinia. Es posible que ya hayas trabajado gestionando el estado global dentro de aplicaciones de Vue utilizando Vuex, que era la herramienta que teníamos para gestionar el estado global hasta que llegó Pinia. Si es así, vas a ver cómo Pinia hace lo mismo pero de una forma mucho más sencilla. Aquí tenemos un esquema de cómo funcionaba Vuex, con el cual solo podíamos modificar nuestro estado a través de las mutaciones y estas mutaciones solo podían ser llamadas para seguir las buenas prácticas a través de las acciones. Aquí podemos ver cómo cuando llamábamos a un endpoint del backend lo hacíamos a través de una acción que era
que se lanzaba con un dispatch desde el componente, luego esa acción llamaba a una mutación a través de un commit, le pasaba la información y la mutación se encargaba de mutar el estado. Con Pinia se simplifica bastante este esquema, puesto que ya no tenemos mutaciones. Lo que hacemos ahora es que llamamos directamente a las acciones. Las acciones pueden hacer una llamada al backend para traer datos y esos datos o algún dato que le pasemos desde nuestro componente los pueden guardar directamente en el estado. No se necesitan mutaciones. Y luego ya el estado lo podemos consumir directamente desde un componente o podemos aplicarle algún tipo de computada, algún tipo de filtro para devolver solo los datos del estado que cumplan con una condición a través de los getters, que aunque no aparecían en el esquema de Vuex también existían. Por lo tanto, como puedes ver, Pinia facilita mucho trabajar con un estado y ofrece bastante flexibilidad. Es compatible con TypeScript si lo necesitas y también tiene una sintaxis basada en la Composition API de Vue. No obstante, si prefieres una sintaxis basada en objetos como teníamos en Vuex, también puedes utilizarla. Y dicho esto, vamos a seguir explicando cómo crear ya con código una store con Pinia, que es la herramienta recomendada para Vue 3. Vamos a empezar con la parte práctica del vídeo. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme un proyecto de Vue en mi escritorio. Para ello utilizo el comando makedir y me voy a crear una carpeta donde voy a guardar mi proyecto. Vamos a llamarle Vue Pinia. Vemos cómo me ha creado aquí mi carpeta y ahora la voy a abrir con Visual Studio Code. Para abrirla con Visual Studio Code escribo el comando code más el nombre de mi carpeta. Vale. Voy a cerrar esta terminal de aquí, puesto que voy a continuar usando la terminal que viene integrada en Visual Studio Code. Vamos a ponerlo un poquito más para arriba para que se vea mejor. Y lo que voy a hacer ahora es, en esta carpeta, instalar mi proyecto de Vue. Para ello, utilizo el comando npm create vue @latest. Con este comando voy a ejecutar el asistente de instalación de Vue. Yo estoy utilizando npm, pero si tú prefieres puedes utilizar pnpm o yarn. Tienes la información sobre cómo utilizar cada uno de ellos en la documentación de Vue. Vale, vamos a empezar con nuestro proyecto. Nos van a pedir un nombre para el proyecto. Vamos a llamarlo Pinia Vue. Antes, en el nombre de la carpeta he puesto Pinia con 2 Ns, pero realmente es con una. Así que en el nombre de mi proyecto lo voy a poner bien. Me pregunta que si quiero añadir TypeScript y le voy a decir que no, puesto que TypeScript, aunque es muy recomendable utilizarlo en proyectos reales, añade una capa extra de complejidad. Es decir, me va a hacer escribir más código, el código va a ser más estricto y para el propósito de este vídeo no necesito TypeScript, puesto que es simplemente un vídeo educativo para mostrar cómo funciona Pinia. JSX tampoco lo voy a añadir, voy a utilizar el sistema de templates que viene con Vue por defecto. Vue Router tampoco. Pinia sí. Yo voy a añadir Pinia. Si tú vas a trabajar en un proyecto que ya existe, que no es un proyecto nuevo, y quieres añadir Pinia, lo único que tienes que hacer es utilizar el comando npm install Pinia y con ello ya añadirás Pinia o instalarás Pinia en tu aplicación de Vue. Yo lo voy a hacer ya desde el inicio de mi proyecto. Tampoco quiero unit testing ni quiero end-to-end testing. ESLint tampoco lo voy a utilizar. Ahora ya nos debería de haber creado la estructura básica del proyecto y lo único que tenemos que hacer es entrar en esta carpeta e instalar el proyecto. Lo voy a hacer aquí arriba para que se vea mejor. npm install
Y una vez que se ha instalado ya puedo ejecutar el proyecto. Para ejecutarlo lo único que necesito es el comando npm run dev. Y ahora ya puedo abrir con control más clic, puedo abrir mi proyecto en el navegador. Aquí tendríamos el proyecto, vemos que viene con una serie de datos, con unas plantillas aquí ya creadas. Entonces lo que voy a hacer es limpiar todo esto y dejar el proyecto limpio. Vamos a bajar otra vez la terminal, incluso la vamos a ocultar para que se vea mejor el código y vamos a empezar a limpiar este proyecto. Entonces lo primero me voy a ir al componente principal de Vue, voy a eliminar todos estos componentes que está importando aquí, puesto que no los vamos a utilizar. Esto también. La imagen del header también la eliminamos. Y este componente que tenemos ahí en main también lo vamos a eliminar. Y por supuesto los estilos que vienen aquí abajo, que no los necesitamos. Vamos a ver estos componentes que tenemos aquí dentro y los iconos los vamos a eliminar todos. Voy a intentar seleccionarlos a la vez y eliminarlos. Perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Imágenes que no queremos, como la del logo. Y seguro que aquí también tenemos estilos que no vamos a necesitar. Entonces voy a eliminar también estos estilos. Before, after. Esto a lo mejor lo podía dejar, pero las fuentes las voy a quitar. Y del body voy a quitar estas cosas. Puedo dejar, por ejemplo, voy a dejar esto. Color no lo quiero. Font family lo puedo dejar. Y esto no lo quiero. Vale, entonces yo creo que con esto ya tendríamos nuestro proyecto bastante limpio. Vamos a abrirlo aquí. Y efectivamente, bueno, ahora me saca todos estos errores, pero si recargamos vemos que me está mostrando mi proyecto sin errores. Hecho esto, ya tenemos nuestra plantilla lista para empezar a desarrollar. Si vamos aquí a Store, vemos que nos ha creado una Store de prueba. Entonces, antes de empezar a crear nuestro CRUD, vamos a hacer una cosa. Voy a limpiar este componente y voy a explicar cómo funciona una Store de Pinia. En nuestro CRUD vamos a hacer una aplicación para almacenar películas. Lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre de mi store. Esto va a ser una store de películas. En vez de counter lo voy a llamar movie. Y por tanto aquí también voy a poner movie. Hay dos formas o dos tipos de sintaxis que puedo utilizar. Una sería más parecida a la Composition API y la otra sería más parecida con la Options API. Vamos a empezar explicando la sintaxis que es más parecida con la Options API. Vamos a eliminar esto de aquí porque no lo necesitamos. Y esta sintaxis voy a tener el state de mi aplicación, voy a tener las actions y voy a tener los getters. Para crear una store con Pinia, lo primero que necesitamos es la función defineStore. Con esta función creamos una store en Pinia. Hay una convención de que mi store siempre tiene que empezar con la palabra use más el nombre de mi store. Por ejemplo, use movies store. De esta forma, evidentemente yo aquí podría poner el nombre que quisiera, pero si sigo esta convención, cuando yo esté trabajando desde mis componentes, al importar esto ya voy a saber que se trata de una store. Y luego este nombre de aquí es el identificador único de mi store. Es el nombre que va a utilizar el framework para identificar mi store de manera interna. Por ejemplo, cuando inspecciones tu aplicación vas a ver que tu store aparece con este nombre. Vamos a empezar con la sintaxis más parecida con la Options API. Y aquí vamos a tener una propiedad que va a ser la propiedad state, que nos va a retornar a su vez un objeto en el que vamos a ir poniendo nuestras propiedades o las propiedades del estado.
En este caso, como estamos trabajando con películas, yo voy a tener aquí una propiedad que es la propiedad movies, que va a ser precisamente un array vacío. Estas propiedades ya son reactivas por defecto, yo no tengo que hacer nada más. Si quisiera utilizar otra propiedad, por ejemplo, en mi estado como los directores de las películas, pues la podría crear aquí, ¿vale? A continuación, la separo por comas y así cada una de ellas. Bueno, evidentemente le indico el tipo de dato que es, string, number, array, lo que sea, y las voy separando por comas. Vale. Después tenemos las acciones. Las acciones sirven para modificar el estado. Aquí es donde voy a ejecutar lógica de la aplicación y donde voy a crear funciones que transformen mi estado. ¿Cómo creo las acciones? Voy a utilizar una propiedad llamada actions y aquí dentro ya puedo crear mis acciones. Por ejemplo, si estoy trabajando con películas, una acción típica será la de añadir una película, ¿no? Entonces podría crear aquí mi función addMovie que recibiría una película. ¿Y qué es lo que haría? La guardaría en mi lista de películas. Para acceder al contexto de mi store utilizo la palabra this. Con this puedo acceder tanto al estado como a los getters como a otras acciones. En este caso, como yo quiero acceder al estado, simplemente pongo this movies. Y con eso accedo a la propiedad movies de mi estado. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a utilizar el método push de JavaScript para guardar un elemento dentro de un array y de esa forma yo guardaría la nueva película que me está llegando aquí, la guardaría dentro de mi estado. Es muy común cuando estés trabajando, por ejemplo, que en un proyecto real hacer una llamada a la API. Desde las acciones puedes crearte una función para hacer esa llamada y cuando la API te devuelva una respuesta, normalmente con algún objeto, con una información, esa información la puedes guardar en el estado. Y por último tenemos a los getters. Los getters, igual que las acciones, se usan con la propiedad getters y aquí ya dentro podríamos crear nuestros propios getters. Los getters son parecidos a propiedades computadas. Se encargan de hacer algún cálculo o de hacer algún tipo de filtrado sobre el estado. De esta forma, desde mi componente, yo no necesito importar todo el estado y trabajar con el estado desde el componente. Ya puedo utilizar, por ejemplo, un getter para filtrar, por ejemplo, las películas a partir de un año o de un tipo o de un género determinado. Aquí, por ejemplo, vamos a crearnos un getter que nos diga el número de películas que tenemos. Entonces, podríamos utilizar el this para acceder al estado o en los getters, bueno, primero hay que escribir el nombre del getter, por ejemplo, number of movies, y aquí en los getters puedo pasarle directamente el estado. De esa manera no necesito this para acceder a las propiedades del estado. Entonces le paso el estado y le digo que de mi estado, de la propiedad movies, quiero que me devuelva la longitud. Y con esto ya tendría creado mi getter. Y si quisiera crear más getters, pues los iría creando a continuación. Vale, esto es la estructura básica de una store con Pinia. Este tipo de sintaxis tiene la ventaja de que me ayuda a organizar mi store, puesto que me separa el estado por un lado, las acciones y los getters. Y yo no puedo crear acciones fuera de la propiedad actions, ni propiedades del estado fuera de estado, ni getters en cualquier otro lugar. Esta forma me facilita, por tanto, mantener el código organizado dentro de mi aplicación. Es una buena sintaxis siempre que trabajes con aplicaciones grandes que van a tener mucho código, porque, como te digo, la forma de organizar el código ya viene hecha, ya te la dan hecha y no tienes y no te tienes tú que preocupar por ella. En aplicaciones muy grandes también es normal primero tener varias stores
O sea, yo dentro de stores tendría una carpeta, por ejemplo, para películas, otra para otro tipo de store, etcétera, etcétera. Incluso dentro de películas yo puedo modularizar mi código y separar en archivos diferentes las acciones, los estados y los getters y luego importarlas a un índice común. Bien, vamos a seguir. Hemos dicho que había otra sintaxis, que es la sintaxis más parecida a la Composition API. En este caso, no voy a tener estas propiedades de state, actions y getters, sino que voy a utilizar constantes para mi estado, funciones para las acciones y propiedades computadas para los getters. Vamos a ver cómo sería. En primer lugar, vamos a empezar con el estado. Entonces nos vamos a crear aquí una constante que se va a llamar movies. Y esta constante tiene que ser reactiva, por lo tanto necesitamos importar ref de view. Y ya con ref le voy a indicar que esto va a ser un array. Eliminamos esta otra sintaxis. Bueno, aquí hay otro pequeño fallo. Aquí tengo que utilizar una función flecha para devolver el objeto. Y bueno, ahora me saca aquí muchos fallos, pero bueno, según vayamos cambiando de sintaxis, iremos corrigiendo los fallos. Vale, con esto ya tendría un estado reactivo. Cualquier cambio que yo realice en mi estado se va a reflejar automáticamente en mis componentes. Vale, las acciones, esto ya no lo necesitamos, lo eliminamos por lo tanto. Hemos dicho que van a ser funciones, entonces nos creamos aquí una función que se va a llamar addMovie y lo que va a hacer es guardar la película que le llegue en el estado. Pero ahora ya no puedo utilizar el this. Ahora, para acceder a las propiedades de mis constantes de aquí del estado, necesito utilizar la palabra value o la propiedad value. Con esto ya estaría accediendo a mi estado. Aquí me marca la addMovie como que la tengo declarada pero no se usa. Y bueno, eso es porque también en este sintaxis hay que retornar, ¿vale? Las propiedades, las acciones, todo lo que yo tenga en el estado. Si no las retorno, no las puedo usar luego en mis componentes. Entonces vamos a poner aquí tanto movies como addMovies. Y como veis, ahora ya no me sale el error que me salía antes. Bueno, vamos a escribirlo mejor así, addMovie. Y vamos a crearnos también un getter. Quitamos esto, que no lo necesitamos. Y el getter va a ser una constante number of movies que me va a devolver una computada. Entonces, esto va a ser igual a una computada que la tengo que importar también, ¿vale? Me la ha importado automáticamente. Y la computada ya se va a encargar de retornarme la longitud de mi estado. Para acceder a una propiedad del estado, igual que hacía en Actions, tengo que utilizar la propiedad value. Entonces, movies.value.length. Y con esto ya tendría una estructura básica de una... Bueno, perdón, también tengo que incluirla en el return. Ahora sí. Ahora ya tendría creada una estructura básica de una store compinia usando una sintaxis más parecida a la Composition API. Esta sintaxis es independiente de lo que tú estés usando en tus componentes. Es decir, yo en mis componentes puedo estar utilizando la sintaxis de la Composition API, o bueno, mejor dicho, puedo estar utilizando la Composition API y en mi store de Pinia puedo utilizar perfectamente la sintaxis de la Options API. Y viceversa, puedo utilizar aquí la Composition API y en mis componentes la Options API. Es decir, esta sintaxis es solo para mi store, es completamente independiente de lo que yo haga en mis componentes. Una vez explicado cómo funciona una store, vamos a ir a componentes y nos vamos a crear un nuevo componente que le voy a llamar CRUD comp de componente. Aquí vamos a crearnos el template y de momento le vamos a poner aquí un hola simplemente para ver si funciona. Vamos a importarlo aquí en app, lo llamamos aquí
crud.com, nos lo importa aquí, ¿vale? Guardamos los cambios y vamos a comprobar si está funcionando. Vale, aquí tenemos el componente funcionando. Voy a aprovechar también para abrir ya las herramientas de desarrollo de Vue. Debería aparecer aquí, no sé por qué no está apareciendo mi componente. Vale, era una cuestión de refrescar la página. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este componente? Bueno, esto lo cerramos, venimos aquí a nuestro componente y vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, un formulario para agregar películas. Luego vamos a mostrar por pantalla las películas que tengamos almacenadas en nuestra store. Es decir, con el formulario las creamos y las guardamos en el store. Y luego también las mostramos en pantalla. Mostrar películas. Y bueno, como es un CRUD, pues necesitaremos también una función para eliminar, otra función para actualizar y otra función que irá vinculada al formulario para crear las películas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Vamos a crearnos aquí el script. Vamos a quitar eso de ahí y empezamos. Lo primero, me voy a crear mi formulario. Voy a crearme aquí con la etiqueta form. Voy a quitar esto y le voy a decir que un submit, que cuando envíe el formulario se llame a una propiedad que la voy a llamar submit movie. Y aquí le vamos a poner el prevent para prevenir el comportamiento por defecto. Vale. De hecho, me voy a crear ya la propiedad aquí abajo. Bueno, voy a poner aquí setup, puesto que voy a estar trabajando con la Composition API. Bueno, esto lo podemos quitar. Me voy a crear aquí mi función. Submit movie. Vale. Y esto lo que va a hacer es recibir una movie y lo va a enviar a mi store. Voy a terminar de crear el formulario y luego explicaremos cómo hacemos la parte de vincular mi componente con la store. Vale, vamos a crear aquí varios inputs. No necesito el type, pero sí voy a necesitar un vModel. Y por ejemplo un placeholder. Entonces vamos a hacer por lo menos 4 campos. Este va a ser el title de la película. Esto va a ser el director. Entonces ponemos aquí director. Bueno, mejor un input, no vamos a hacer un select. Ahora lo cambiamos y por ejemplo, vamos a poner el año de la película. Entonces, para el vModel voy a crearme aquí por ejemplo, movie form. Y esto va a ser el movie form title. Esto va a ser el movie form director. Entonces voy a aprovechar aquí ya, me voy a crear mi constante movie form, que va a ser una constante reactiva, por lo tanto tengo que importar ref, no me lo ha importado automáticamente, entonces lo voy a hacer yo. Uy, perdón, no quería hacer esto. Import ref from view. Aquí lo tenemos. Y aquí ya le puedo pasar mi objeto. Mi objeto va a tener, hemos dicho, un title, un director, entonces lo creamos aquí, title. De momento va a ser un string vacío, director igual. Aquí, por ejemplo, yo quiero hacer un selector de género, así que voy a crearme aquí la propiedad género y por último era el año. Vale. El año de momento va a ser null.
¿Por qué null? Porque va a ser de tipo número, pero en principio no va a tener nada hasta que le pase algo desde el formulario. Entonces ya vamos a vincular el movie form del input de year con la propiedad year de mi vmodel, esto de aquí. Vale, nos faltaría el selector para seleccionar un género de película, entonces voy a crearme un select, igual no necesito esto, y aquí me voy a crear las options. Option, vamos a ponerle 4. La primera va a ser select year. Y aquí ya vamos a tener las diferentes opciones que van a ser, por ejemplo, acción, ciencia ficción y terror. Entonces, este value no lo necesito. Lo voy a eliminar. Y aquí es donde voy a vincularlo con mi vmodel, que va a ser movie form, la propiedad género. Ahí está. Vale. Vamos a ver si esto ya se ve en nuestro componente. Aquí se ve. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un... No voy a trabajar con estilos, pero sí les voy a dar unos estilos básicos solo para que cada input aparezca, o para que los inputs aparezcan solo uno debajo de otro. Entonces, vamos aquí a nuestra etiqueta style. En lang va a ser CSS. Y le vamos a poner scoped para que solo se apliquen en este componente. Vale. Entonces aquí vamos a seleccionar el form input y el form select, por ejemplo, form select, y vamos a decirle que queremos un display block. Le vamos a dar un pequeño margen también, por ejemplo 10 píxeles arriba y abajo y 0. Ahora por lo menos está así un poquito separado y se ve mejor. Perfecto, entonces vamos a continuar y vamos a crearnos también a continuación la plantilla donde vamos a mostrar las películas que almacenemos en la store. Vamos a utilizar la directiva v4 de view, cada película dentro de... ¿cómo se llama? De movies. Luego vamos a utilizar esta propiedad, ahora les enseñaré cómo. Primero voy a crear la plantilla. Bueno, voy a crearle también un key que va a ser el movie.id. Vale. El movie.id no lo tenemos todavía aquí porque lo vamos a crear directamente en la propia función en la que enviemos el formulario. Entonces, bueno, seguimos. Primero vamos a terminar con esto. Y aquí, por ejemplo, vamos a empezar con un H3 que va a ser el título de la película, movie title. Y luego vamos a crear varios párrafos en los que vamos a agregar las diferentes propiedades de la película. Por ejemplo, movie director aquí. En el siguiente, el género, movie gen. Y en el último vamos a agregar el año. Vale, ya tendríamos la plantilla y ya que estamos, vamos a aprovechar el v4 para crearnos dos botones. Vamos a duplicar este. Y lo que vamos a hacer aquí es crearnos una propiedad para eliminar la película. Entonces, por ejemplo, delete movie, y otro para actualizar la película, update movie. Aquí ponemos delete y aquí ponemos update. Vale, vamos a ver si se ve en el componente.
no se ve. Ah, bueno, no sé, qué tonto, no se ve porque todavía no estoy renderizando nada aquí, vale. En fin, vamos a dejar esto preparado y ya vamos a empezar a crear nuestras propiedades. Vamos a empezar con la primera función, que era la de submit movie. Yo lo voy a crear con expresiones funcionales porque me gusta más, pero bueno, es exactamente lo mismo. Esto va a ser igual a una movie y me va a retornar esto. Vale. Bueno, aquí no necesitamos esta propiedad porque lo que vamos a hacer es que lo que rellenemos en nuestro formulario se va a guardar aquí en esta plantilla y yo lo que voy a hacer es lo que se guarda en esta plantilla es lo que voy a coger y enviarlo a mi store. Primero vamos a crear esta propiedad. Digo, perdón, esta función. Const new movie, por ejemplo, va a ser igual a un objeto. Este objeto va a tener un ID. Y ese ID va a ser la cantidad de películas que haya en mi lista de películas más 1. Es decir, si no hay ninguna película, va a ser 0 más 1, 1. Si hay una película, va a ser 1 más 1, 2. Y así voy a ir creando el ID de cada película. Eso por un lado. Y luego le voy a agregar al objeto el resto de propiedades que tengo aquí en MovieForm. Y eso es lo que voy a enviar a mi store. ¿Qué es lo que necesito? Primero, importar mi store en mi componente. Eso lo puedo hacer importando el nombre de mi store, que es este de aquí. Entonces venimos aquí y le decimos import use movie store from, y aquí con la arroba accedo a la base de mi carpeta de desarrollo, a src. Luego me voy a stores y de mi stores selecciono movie, que en este caso es la única que tengo. Voy a importar también la función store to refs de Pinia. Ahora os explicaré lo que es. Esta función lo que me va a permitir es destructurar mis propiedades o las propiedades que tenga en mi estado y utilizarlas dentro de mi componente. Aquí me voy a crear unas constantes. La primera va a ser, por ejemplo, movies store. Y movies store va a ser igual a use movie store. Vale. Con esto ya puedo usar las propiedades, las funciones, los datos, los getters, es decir, lo que estoy retornando aquí ya lo puedo utilizar a través de esta constante. Y también me voy a traer el estado const destructurado utilizando store to refs. Y le voy a decir que es el store to refs de mi store. Esta que ahora tengo, que estoy utilizando a través de esta constante. Vale. Con esto me puedo ir ya a mi constante submit movie y voy a hacer dos cosas. Primero voy a utilizarla para traer este getter que tengo aquí que me devuelve el número de movies. Entonces, movies store. Fíjate que aquí ya tengo acceso a todas las propiedades y funciones. Yo la que quiero es esta, la de number of movies. Y de number of movies, ¿qué es lo que quiero? Pues sumarle 1. Es decir, lo que habíamos dicho antes. Si aquí no hay ninguna película, la nueva película que meta, la primera, va a llevar el ID 1. Si hay una película, la siguiente película que meta ya va a ser el ID 2. Es decir, la longitud, que sería 1, más 1 ya sería 2. Ese va a ser el ID. Y ahora también, utilizando Movies Store, me voy a venir aquí y voy a utilizar la propiedad addMovie y le voy a pasar este objeto que he creado aquí, que tiene las propiedades que recojo del formulario más el ID que estoy creando. Vale, con esto yo ya debería ser capaz de pasar una película a mi formulario, perdón, a mi store. Me tengo que crear un
un botón de Submit. Entonces vamos aquí al formulario. Detrás de Year vamos a crearnos el botón para hacer Submit. Y le vamos a poner Create Movie. Vale, volvemos al componente. Vale, no me está creando el ID. Entonces, vale, el problema está aquí. Vale, ya estoy viendo el error está aquí. Movieform.value. Para acceder al contenido real de la referencia tengo que utilizar value. Creo que ese es el error. Vale, y luego ya simplemente le paso new movie. Vamos a probar ahora. Vamos a rellenarlo así rápido con cualquier cosa, solo para ver si funciona. Vale, era eso. Aquí ahora ya sí que tengo el ID. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Vale, vamos a continuar con las siguientes funciones del CRUD, que son la de, por ejemplo, eliminar una película. La creamos aquí abajo, const delete movie es igual a una función tipo flecha que nos va a la que le vamos a pasar aquí el ID, y con ese ID va a eliminar la película. Vamos a acceder a nuestro store, a una propiedad que se va a llamar, por ejemplo, remove by ID, y le vamos a pasar el ID. Entonces ahora tenemos que ir al store y crearnos esta propiedad, que no la tenemos aquí en las actions. La vamos a crear aquí. Esto va a recibir un ID y lo que va a hacer es acceder al estado. Por lo tanto, movies.value, y vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar el método filter, por ejemplo. Entonces vamos movie value otra vez. De movie value queremos filtrar, por película, aplicando esta condición: si el ID de la película es diferente al ID que le estamos pasando aquí, me eliminas la película. O sea, filter lo que hace es que me va a devolver un array aquí solo con las películas de mi lista que cumplan esta condición. Entonces esto lo ponemos aquí para poder usarlo desde el componente. Aquí estamos, es movies. Ahora sí. Y si vamos a nuestro código, deberíamos poder utilizarlo. Vamos a probarlo. Vamos a meter unos datos ahí rápido, a ver si funciona. Tampoco está funcionando. Vamos a ver qué más me he dejado. Esta parte está bien. Remove by ID. Delete movie. Se llama así también aquí. Vale. Ah, bueno. No le estamos pasando el ID. Aquí hay que pasarle el ID. Y eso sería precisamente movie.id. Vale. Y de hecho vamos a hacer ya lo mismo con update movie. Vale, ahora sí que funciona. Vamos a continuar. Y la siguiente sería la propiedad o la función para actualizar una película. Vamos a crearla aquí.
Y esto va a llamar a nuestra store a una propiedad que se va a llamar, creo que tampoco la tenemos creada, ¿verdad? Add movie, remove, pues por ejemplo update. Update movie. Entonces nos la creamos también en nuestra store. Y vamos a recibir un ID. Estoy pensando que vamos a hacer una pequeña trampa y es para no tener que crear otro formulario sobre todo porque no se extienda mucho el vídeo también, porque bueno, aquí puedo hacer dos cosas, o crear otro formulario para actualizar una película o usar este mismo formulario pero que me sirva tanto para actualizar como editar y manejarlo a través de mis propiedades aquí. Pero voy a hacer una cosa, voy a hacer una pequeña trampa y es crearme aquí una propiedad, una constante, por ejemplo updated move, y voy a falsearlo un poco. Aquí voy a poner Blade Runner, Ridley Scott, el género era science fiction, como eran las opciones, es eso así. Y el año 82. Entonces, vamos a simular que esto lo estoy obteniendo de un formulario, y cuando yo utilice mi función para actualizar el formulario le voy a pasar directamente estos datos. Y el Movie ID lo voy a coger directamente de la plantilla. Vale. Entonces, vamos aquí. Esto va a llegar el Movie ID ahí. Y vamos a hacer lo mismo que hacíamos aquí arriba. Nos vamos a crear una constante que, bueno, en vez de new movie le vamos a llamar updated. El ID no lo vamos a coger de los getters, sino que va a ser el ID que le estamos pasando como parámetro. Y aquí, en vez de movie form, le vamos a mandar el updated move. Y ahora a nuestra store vamos a mandar updated. Vale. Entonces, con esta pequeña trampa vamos a ir a nuestra store y en nuestra función update movie no vamos a recibir un ID, sino que vamos a recibir la película actualizada, por ejemplo updated movie o updated data, lo que sea. Y vamos a hacer una cosa, nos vamos a crear una constante index que va a ser movies value, es decir, vamos a acceder a nuestro listado de películas y vamos a buscar un index. Find index, vamos a utilizar este método de JavaScript y lo que vamos a hacer es buscar una película a través de su ID. Entonces, movie, o bueno, updated data, ID va a ser igual a movie ID. Entonces, por último, me voy a crear un condicional en el que mi index, o en el que si mi index es diferente de -1. ¿Por qué de -1? Porque el método findIndex, si no encuentra nada, devuelve -1. Por lo tanto, si encuentra algo, quiero que lo actualice en mi lista de películas. Entonces, movies.value, utilizamos este index y le decimos que va a ser igual a los nuevos datos que le estamos pasando en nuestra función. Ahora añadimos al return
nuestra función de actualizar, y con esto deberíamos tener el CRUD completo. Vamos a probarlo. Vamos a poner otra película, por ejemplo Drácula, de Francis Ford Coppola. El año no me lo sé, pero será de los 90, 1994 o así. Y le damos a crear nuestra película. Aquí la tenemos. Y ahora vamos a suponer que queremos actualizarla, cambiarla, entonces le vamos a dar a Update. Y por lo que sea no está funcionando. Vamos a revisar el código. Vamos a cambiar este nombre por si acaso. Y vamos a probar ahora. Y ahora vamos a ver si dándole update, ahora sí funciona. Vale, y con esto tendríamos terminado el CRUD, o tendríamos el CRUD funcionando, y habríamos probado cómo hacer una store con Pinia, cómo usarla desde los componentes, tanto con la sintaxis de la Composition API como con la sintaxis de la Options API. Entonces, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo y que nos veamos en próximos vídeos.